Bueno, Jimmy, hablemos de nuestros antecedentes en este proceso que nos convierte, donde nos reconocemos como ateos después de haber sido no solamente creyentes, sino pastores de la iglesia, convencidos, ¿no? Pero bueno, nada, arranca vos. Bueno, bueno, nos juntamos a charlar 26 de julio del 2019. Sí, un proceso larguísimo que hemos vivido juntos y que está bueno que lo podamos reflexionar juntos. Eh, Recordamos que nos bautizamos juntos, nos conocimos a los 15 años, en el año 76, 15, 16, 17 años. Nos bautizamos juntos un día que vos te lo acordás bien, El 10 de abril de 1977. 10 de abril del 77. Bueno, después participamos juntos activamente de los grupos juveniles de la iglesia. Los dos tuvimos inclinaciones para dedicarnos a tareas científicas, que eso nunca hablamos cuáles eran nuestros orígenes, pero sí, algo hablamos, pero no viene al caso. En el medio de esas carreras científicas decidimos ambos y juntos, a partir de un campamento en Máximo Paz de la Iglesia Metodista, decidimos ser pastores y por lo tanto estudiar teología. Y, y bueno, después estudiamos teología, nos recibimos, fuimos ambos pastores. Luego con el tiempo, en diferentes periodos, pero dejamos los dos el ministerio de la iglesia, nos alejamos de la iglesia y volvimos a tareas docentes. Y de pronto nos encontramos un día charlando y nos reconocimos como ateos. Y entonces nos sorprendimos ambos y entonces decidimos juntarnos para charlarlo y para poder conversar cómo habían sido esos caminos que habíamos vivido. Bueno, me parece que una idea de lo que nos estamos animando a contar tiene que ver con la palabra proceso, en el sentido de un camino, algo que no pasa de un momento para otro. Y si tuviera que poner algunas características de ese proceso, es que es lento, de ser, yo no diría fanático, pero sí profundamente convencido, creyente. Y no cualquier creyente, abro un paréntesis, Jimmy, porque cuando tomamos esa decisión de ser pastores tenía que ver con un modelo de ser pastor, no cualquier modelo de ser pastor, tenía que ver con un compromiso popular, tenía que ver con, a ver si hay gente que no es de nuestro pequeño grupo, sería como curas del tercer mundo, entonces desde una óptica religiosa, pero fuertemente impregnados con la sociedad. Y Y bueno, vivimos en esos campamentos los impactos de lo que era la teología de la liberación, que uff, empezaba a surgir, y claro, nosotros lo vivimos ahí en los pastores mayores, pero jóvenes también. exacto. Bueno, ese caldo de cultivo es en el que nace nuestra vocación ministerial, ¿no? Y, y bueno, las, digamos, las razones por que hacen que lleguemos o que yo llegue, después vos hablarás de tu proceso, porque tenemos muchos paralelismos, pero cada cual tiene el suyo. Eh, Ese proceso tiene muchísimas componentes. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cuáles fueron todas esas componentes que te llevaron a identificarte como ateo? Mira, vos hace un ratito te acordás cuando decías el proceso de la ciencia, ¿no? O sea, el hecho de que los dos hubiéramos elegido en algún momento de la vida carrera científica, vos física, yo geología, eso de alguna manera va modelando una forma de pensar, si se quiere, naturalista, digamos, ¿cómo podría decirte? Donde no hay dos realidades. Si bien muchísimo tiempo conviví con esa dualidad, es decir, hay un mundo natural y hay un mundo sobrenatural. Este, pero bueno, me parece que una de las componentes, por lo menos en mi proceso, Jimmy, tiene que ver con esto de que hay una pugna de dos modelos y termina ganando uno por, si se quiere, por más confiable, no sabría decirte. Pero reducir eh,
mi llegada a la condición de ateo, reducirlo a eso sería una simplificación muy grande. Bueno, ¿cómo lo viví yo? Yo lo viví con una pregunta, no tuve tanto conflicto con el pensamiento científico y el pensamiento de la fe. A mí la frase esa de Wesley que me llegó, el metodismo es una piedad ilustrada, siempre me dijo algo, pero no me resolvía el problema, cómo se relacionaba la piedad y lo ilustrado. Me quedó siempre como una pregunta. Luego tuve posibilidad de conocer el pensamiento de Godwall, de Norman Godwall, un biblista del Antiguo Testamento, que básicamente lo que propone es que hay dos dioses, Yahvé y Elohim, que son diferentes, que eso ya lo sabían desde antes, ¿no es cierto? Pero lo que él dice es que dos pueblos diferentes, tribus diferentes, se unen y en base a su experiencia común de liberación, encuentran que tienen que creer lo mismo. Y entonces juntan estos dos dioses que en la Biblia aparecen siempre yuxtapuestos y no hay un solo pasaje donde uno aparezca en contra del otro. Entonces a mí esa pregunta, eso me pareció muy rico. Por ejemplo, cuando yo hablaba de ecumenismo, yo no pensaba en una unidad originaria. Pensaba que el originario era la diversidad, que el logro era, en función de una experiencia histórica, lograr reconciliar nuestras creencias. Y ahí me parecía mucho más rico pensar en una diversidad originaria que no en una unidad originaria. Y esto me dio vuelta mucho tiempo en la cabeza. Hasta que, hasta que un día dije, bueno, después de dejar la iglesia, después de pensar mucho mi fe, dije, mi forma de pensar es creo en los dioses que nos hemos creado. Y ahí aparece todo el pensamiento de lo que son la creación de universos simbólicos de representaciones, donde interviene Paul Ricoeur, que nosotros lo estudiamos en la facultad, Pierre Bourdieu, lo que tiene que ver con la violencia simbólica, cuando estructuraciones simbólicas se imprimen o se obligan a creer a otras personas. Y entonces ahí yo dije, no, esta es mi fórmula, creo en los dioses que nosotros creamos y por lo tanto asumo mi rol como ser humano dentro de la historia, creyendo lo que quiero, deseando lo que quiero y haciendo lo que quiero, siempre en este proyecto que tenía que ver con los demás, con un pueblo, con gente, con un valor ético y con pensar en el amor como una cuestión que rige nuestras vinculaciones también. Así que no me aparté de eso central. Para mí el motivo por el cual yo quise ser científico era porque confiaba en que la ciencia iba a solucionar los problemas de la gente. Y que ahí... Bueno, me estoy riendo porque si bien yo no comparto, no es que no lo comparto, me parece fascinante, digamos, me parece, este, no sé qué palabra decirte, Jimmy, luminoso, cuando vos decís creo en los dioses que nos hemos creado. Pero vos lo entroncás con la historia del Antiguo Testamento, la historia de lo que después llegó a ser el pueblo de Israel, ¿no? Este, y evidentemente te tiene que haber impactado a vos nuestro querido profesor Severino Croato. Y a mí también, pero me llega por otro lado Severino Croato. Severino Croato, aparte de biblista, era un experto, digamos, académico en fenomenología de la religión, en religiones comparadas. Y a mí esa comparación entre las religiones y ver esa diversidad de religiones, y es más, poder ver isomorfismos que hay entre distintas religiones, distintos mitos, eh, distintos rituales, etcétera, me hizo, me impactó como ver a la humanidad desde una perspectiva universal. Entonces, eh, no veía, como que se me diluye el cristianismo dentro de una enormidad de de formas de experiencias. expresarse, de experiencias, ¿no? Y ese universalismo también es otro elemento que, junto con el tema de hay una naturaleza o hay una supernaturaleza divina que convergen en el mundo, eso también me hizo pensar
me hizo, digamos, recorrer este camino del ateísmo, ¿no? Que, bueno, no hay algo tan singular como lo que nosotros pensábamos en la iglesia, desde mi perspectiva, ¿no? Bien, sí, yo tendría que decir que a Norman Godwell, las tesis de él y el libro de él me lo prestó Severino Croati, fue el que nos introdujo en las clases este pensamiento. Así que yo también me reconozco deudor y a través de fenomenología también, fueron las materias que cursamos con él. Eh, yo quería retomar eh, esto de lo que significa ser ateo para mí, es poder deconstruir esas imágenes de Dios que nos hemos creado. Entonces, eh, ¿quiere decir que no creo? No, no creo. Creo que nosotros creamos esas imágenes. Ahora, cuando yo digo creo, también personalmente no me dirijo hacia una divinidad. Pero cuando digo creo, estoy diciendo, esos seres creados en función de experiencias históricas legitiman esas experiencias históricas. Y esos seres creados tienen poder, tienen muchísimo poder. ¿No es cierto? La violencia simbólica que se ejerce desde lo sagrado es tremenda. Cuando es una visión religiosa o de Dios impuesta desde alguien. Y a mí eso me ayudó mucho, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia histórica está legitimando el Dios en el cual vos estás creyendo? Porque aún en la Biblia uno encuentra infinidad de aspectos de Dios que se han elevado y se han retomado en experiencias diferentes. Entonces, para mí es eh, una poderosa herramienta para abrir los ojos y decir, bueno, tengamos cuidado porque las creencias hacen guerras, hacen matar gente, hacen odiar, dividen. Entonces, ¿cuáles son las creencias y cuáles son las experiencias históricas que esas creencias sustentan? Bueno, en este conjunto de cosas que convergen para que uno se haga ateo, yo tengo una experiencia que me pasó en 1987. Es una experiencia mística, muy rápidamente contada. Es que con el pastor Luis Parrilla habíamos iniciado también una exploración en la meditación de tipo budista, y el maestro que nos enseñaba eh, nos proponía ejercicios que tenían que ver con cosas tradicionales del yoga. Primero una ejercitación de respiración y de ciertas posiciones, y después un momento de meditación, y nos asignaba un mantra personal que era una palabra que teníamos que repetir mientras meditábamos, con el fin de extinguir todos los pensamientos y concentrarnos, y eso era la meditación, ¿no? Eh, y bueno, yo traté de ser buen alumno, y un día estaba en casa, digo, ya van 2, 3 días que no hago el ejercicio de meditación. Era diciembre, cuando está todo medio enquilombado, y bueno, traté de hacer el ejercicio y no lograba extinguir una multiplicidad de pensamientos que uno tiene en la cabeza. Entonces, en vez de recitar el mantra, que era, la palabra era Oyam, era una palabra que nos asignó Carlos Pietra, eh, dije, bueno, voy a probar con algo que me es mucho más inmediato, que es Padre, por el Padre Dios tradicional del cristianismo que profesábamos en ese momento. Y, y a poco, al rato, en vez de estar recitando ya y recitando Padre, tuve una experiencia mística que no la digo pienso que le puede pasar a cualquier persona que haga meditación, y se lo he contado a algunas pocas personas y entendieron, y parece que esto ha ocurrido en otras oportunidades, pero centralmente una experiencia de enorme alivio, en la cual, traducido en palabras, si yo me refiero al Padre, será porque yo soy el Hijo de lo divino, y también eso era horizontal, la sensación de que todos éramos divinos. Entonces se diluía la tensión Padre creador, criatura creada, arriba, abajo, y se diluía para
la palabra que utilizaría sería como para derramar la sensación, la convicción de la divinidad este, mía y de todos los seres humanos. Voy a decir una cosa medio rara. Estuve muchos años después de eso sin poder tener bronca, podría decir sin poder odiar. Claro. Pero era si se quiere, era una experiencia profundamente humanista, profundamente Claro, humanista. estaba pensando, es como centrar otra vez el hombre en la historia o el ser humano, Sí, eh, para usar un lenguaje que nos es adquirido y no originario, para usar ese término, el ser humano, ponerlo en el medio de la historia, como que es el dueño de sus destinos, ¿no? sí, sí. Y se me está escapando algo. Bueno, y después de esa experiencia que fue tan fuerte, podrías ya decirle un orgasmo espiritual, no sé cómo decirlo. Esa, eso que me pasó, esa experiencia mística, fue mucho más, me producía mucha más certeza esa experiencia que la lectura de la Biblia, entonces esto también, por el lado desde lo místico, eh, bueno, contribuyó fuertemente, junto con esas otras cosas que te decía, bueno, un poco la ciencia, el otro poco la fenomenología de la religión, como ver que el cristianismo era una sola cosa entre muchas otras y que entre todos tenían muchos aspectos parecidos. Bueno, eso, y junto con esta experiencia mística, eso de alguna manera redondea los caminos por los cuales llego a ser ateo. A mí me agarró diferente. Eh, yo cuando empecé a leer algo, y no leí mucho, pero algunas cosas nos adelantó Mario, un filósofo, Mario Camali, amigo, sobre la escuela de Frankfurt y la denuncia que hacen de la ciencia como mecanismo de destrucción de la naturaleza y de dominación del ser humano. Entonces yo no tuve tanto conflicto con la ciencia, eh, yo la pude dejar de lado rápidamente, pero a mí lo que me conmovió fue la experiencia de ser peronista. Yo veía que iba al partido, o en realidad al partido, me afilié posteriormente al partido, empecé a militar en grupos peronistas y que ahí era todo pensar en el bien del país, pensar en el bien de la comunidad, pensar en el bien de los más pobres. Y una experiencia muy fuerte fue cuando yo dije que quería irme de la iglesia y la primera gente que se enteró fueron los compañeros peronistas. Todos se dijeron, che, tenemos que ayudarlo a Jimmy a buscar un trabajo. En cambio, cuando yo lo dije en la iglesia, todos me decían, ¿y qué vas a hacer? Como diciendo, ¿y vos qué podés hacer? ¿Que te vas a morir de hambre? ¿Qué sé yo? A ningunearme, ¿no es cierto? Como para que no llegara el momento de la decisión. A mí esa experiencia me fue muy fuerte, porque los compañeros se preocuparon. Inclusive uno dijo, mira, yo conozco un amigo pescador que podés salir a hacer pesca artesanal. Y otro se da vuelta y le dice, ¿no te das cuenta que él tiene una vocación por lo social y no puede ir a pescar artesanalmente? Me encantó porque no importa si pescar artesanalmente o no tiene que ver con la vocación y el servicio, era que alguien se preocupaba por vos y se ponía en tus zapatos y trataba de pensar desde tu lugar. Eso me pareció fantástico. Bueno, no, lo que decías de tu experiencia comunitaria a través del peronismo, ¿no? Yo no soy peronista, pero sí kirchnerista. En esta etapa me parece que no queda nada, pero tiene que ver con frases hechas que se repiten, pero que son profundas. Pensar en el otro, en la otra persona. La patria es el otro. Y cuando digo patria no lo digo desde un lugar chauvinista, lo digo desde un lugar profundamente universalista Y humano. y humano, tal cual. Sé que el sentido de patria se concreta en diversos lugares, pero todos tienen el mismo común, el mismo punto en común que tiene que ver con
la materialidad, el compañerismo, la materialidad de la tierra, el compañerismo, la búsqueda de un proyecto común, etc. Pero bueno, me estoy desviando. Ya estamos agarrando a partir de lo que vamos diciendo, pero un amigo nuestro, Fernando Lozada, o conocido por lo menos para mí, él discutió en Facebook la idea de la patria es el otro y dijo que era disimular lo que era el poder del Estado, lo estoy traduciendo sin fidelidad, pero yo lo entendí como que era el poder del Estado y la omnipotencia del Estado, tratar de darle una cara bonita como diciendo es el otro. Pero bueno, yo creo que el movimiento latinoamericano, en la búsqueda de una Latinoamericana unida y justa, ¿no es cierto? Y justa, con dignidad para todos los pueblos, nos ayuda a relativizar esta idea. El otro es el otro. Sí, el otro es el otro y además al otro lo empezás a reconocer en el vecino y después del vecino en el del barrio de al lado y después del barrio de al lado eh, la persona de otra provincia y así sucesivamente. Está bien, provincia, barrio son delimitaciones geográficas relativamente arbitrarias y bueno, pero al mismo tiempo expresan ya ciertas tradiciones. Yo digamos, me reconozco en la universalidad, pero no de la que diluye las diferencias, sino de la que reconoce las mismas y permiten la convergencia humanizadora, ¿no? Y sí, Latinoamérica indudablemente es una materia pendiente de unificación, pero estoy seguro que eso no termina en Latinoamérica, sino que tiene que ver con el ser humano en su plenitud, en la plenitud de su extensión, ¿no? Y la otra cosa donde nos sorprendimos en coincidencias es nuestro gusto por el tango. Y yo me pregunté muchas veces por qué me gustaba el tango, porque siempre aborrecí el tango. Y me di cuenta que era más o menos parte del mismo proceso, en parte porque estaba leyendo simultáneamente las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Y entonces lo que me pegó de ahí era el tema de los que han perdido en la historia, ¿no es cierto? Y que el historiador que hace historia tiene que simpatizar con, o empatizar, dice él, con alguno de los que ha ganado o perdido a lo largo de la historia. Y él se identifica con los perdedores de la historia. Y para mí el tango fue justamente descubrir la historia de gente que nunca se va a poder realizar. Entonces, toda esta historia del progreso, del éxito y demás que aparecía en mi formación liberal y cientificista, que fue en parte introducida por mi abuelo, la visión liberal y cientificista, sí, las dos. Siempre, claro, y hay mucha gente que nunca lo logra y nunca logra nada, y que nunca lo va a lograr. Que a lo mejor lo único que logra, y es una de las cosas que yo me cuestiono a veces, es, ¿será que lo único que logro en la vida es reproducir la fuerza de trabajo en términos marxistas y morir y dejar hijos que sigan siendo obreros de este sistema? ¿Solo eso voy a dejar? Esa es una de las preguntas que a mí me cuestionan, ¿no es cierto? Bueno, aunque sea por lo menos mantener la memoria de la resistencia, eso me encantaría. Creo que eso en parte de algún modo lo siento logrado. Pero el tango para mí representó eso, la voz del tipo que no puede y sabe que no puede lograr un objetivo y sin embargo lo canta y lo baila. Bueno, en el machete que te mostré recién, teníamos que hablar también de aparte de la discontinuidad que significa ser cristiano y pastor a pasar a ser ateo, ver qué continuidades hay, de las cuales ya surgen muchas de las que a lo largo de la charla, ¿no? Pero eh, yo agregaría que, por ejemplo, mi militancia en un organismo de derechos humanos, en el caso particular la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde hace varias décadas, es una continuidad nítida. Y, y al pensar en este tema de la continuidad, también quisiera decirle a las personas que pastoreé o con las que caminamos el camino de la fe y con los cuales ya no estamos más en ese camino
institucional y de determinado marco de creencia, quiero decirles que sin embargo hay otras cuestiones que sí siguen siendo exactamente las mismas. Yo te diría que en primer lugar la sinceridad. Fui sincero cuando fui creyente y cuando fui pastor. Y las emociones que compartimos juntos fueron emociones compartidas sinceramente, o sea, no hubo ninguna simulación, no hubo trampa, no hubo engaño. Otra cosa que continúa igual es, y todos me conocieron como pastor de esa forma, es esa vocación por los derechos humanos, por la justicia, por la libertad. Yo soy bastante más liberal que vos, Jimmy, a pesar de que compartimos el espacio kirchnerista. Pero de todas formas, ese liberalismo no me inhabilita para pensar en términos de solidaridad profunda. Y en ese sentido soy el mismo antes y ahora, del mismo modo que, y esto ahora estoy hablando por vos, que vos también. Sí, compartimos, claramente. Mismo, ¿no? Bueno, eso. Che, Jimmy, ¿y vos sufriste al dejar? Yo sufrí mientras estaba, entonces, también. Sufrí mucho tiempo. Nunca sufrí, salvo en la iglesia de Mar del Plata. Yo la experiencia en Bernal la disfruté profundamente, con las convicciones, como vos decías. Mi experiencia en Ramírez fue lo máximo que yo recuerdo. Y después en Mar del Plata sí sufrí. Sufrí el destrato, la violencia simbólica, la violencia económica, muchas formas de violencia. Entonces, cuando me fui, sufrí que dejaba un montón de compañeros, un montón de visiones. Yo no me fui pensando en que era ateo, me fui como creyente. Y sufrí eso, de que perdía todos los vínculos con la comunidad, de la cual yo había nacido, porque yo nací en la iglesia. Mis dos padres iban a la iglesia y no tuve otra experiencia grupal que no haya sido esa. Pero paralelamente sentí una gran liberación de carga administrativa, de carga ideológica, de presiones, de violencias institucionales. Así que yo diría, si tengo que poner en la balanza, fue una liberación para mí. Y cuando tomé la decisión de ser ateo, fue un proceso como de 3 o 4 años, ahí sí sufrí un poco, pero también experimenté liberación. Sufrí porque me di cuenta que cuando lo hablaba mínimamente con alguna persona que me había conocido, me miraban como un monstruo. ¿Qué es este? Que era pastor y ahora es ateo. Y se horrorizaban de mí. Inclusive en Facebook algunas veces puse algo en relación al aborto seguro, libre y gratuito, y algunos chicos puse, estoy feliz de ser ateo, y algunos chicos de los grupos de jóvenes dijeron, pero vos nos enseñaste otra cosa. Y cuando se lo expliqué, después borraron los comentarios. Como que era un innombrable yo. Y eso sí lo sentí. Eso bueno, por eso estamos haciendo esto, creo. Seguro. Listo. Sí, coincido con vos con el tema de la sensación de liberación, absolutamente. Pero también no sentí ese destrato de desertor, digamos, que sí, sería más o menos. Claro. Pero yo el sufrimiento lo tenía adentro de la iglesia. Yo dejé de ser pastor, pero durante algunos años más seguí yendo a la iglesia. Y mira, yo hacía unos esfuerzos enormes, porque de pronto viste que en unas partes del culto se hace la afirmación, en el momento de afirmación de fe se recita algún credo. Y yo me daba cuenta, a medida que recitaba cada parte del credo, los ejercicios que tenía que hacer para ser fiel a mis propias convicciones y a las de la comunidad a las cuales pertenecía. Entonces, por ejemplo, si decimos, creo que Jesús ascendió, etc.,
cuando yo lo decía, me acordaba de esos maravillosos libros de teología que nos ayudaron a ser ateos, donde se refiere a que la ascensión era algo que se predicaba en el Imperio Romano de ciertos emperadores que eran endiosados. Entonces había actas donde se decía, bueno, fulano de tal, el emperador fulano de tal, el dios, ascendió. Y cuando lo hace el cristianismo, eso, cuando se inserta es una declaración política, es decir, este rasposo que nació en un pesebre, que andaba descalzo, que vivió con los pobres, que comía con las prostitutas y con los ladrones, este tipo, que es el que murió y después resucitó y ascendió, era una provocación política, es decir, le pasó lo mismo que lo que dicen que le pasó a los emperadores dioses. Entonces yo todo eso lo tenía que pensar, pero claro, entonces la ascensión para mí era una metáfora de algo más rico. Y por ahí para muchos de mis hermanas y hermanos era un hecho fáctico. Entonces sí, las palabras eran las mismas y yo me daba cuenta que sí, decíamos lo mismo, lo decía sinceramente, pero yo en clave de metáfora, y ellos lo decían en clave... Metáfora sociopolítica, además. Claro, ¿se entiende? Entonces, por esa tensión, ahí estaba mucho parte del sufrimiento, y después, cuando ya dije basta de iglesia, es como que también sentí un alivio enorme. Así que bueno, Richard, y otra cosa sería, ¿qué le dirías o qué le diríamos a los compañeros con los que compartimos el ministerio o el camino de la fe, digamos? Mira, una cosa es un pequeño reproche. A mí me hubiera gustado que alguien venga a preguntarme qué me pasaba, que pudiéramos discutir esto que estamos ahora poniendo en palabras. No es que uno se hace ateo, uno se reconoce ateo. Me parece que hay una diferencia, no es que hay una ficha de afiliación a algo y dice, bueno, acá está el ateo, me afilio. Y si fuera así es porque de última, primero me reconocí en el espectro general de las ideas y de las creencias y las convicciones que soy eso, que soy un ateo, que no creo que haya una segunda realidad sobrenatural. Pero esto me hubiera gustado entenderlo, que me lo pregunten, etc. Porque parece también que hay una deserción ideológica en la iglesia. Hay un profundo problema ideológico de una iglesia que respeto y que, en cierto sentido, esto que se está minimizando, esa iglesia se está extinguiendo, tiene que ver con profundísimas cuestiones no saldadas. Tal vez no convenga saldarlas, pero tal vez no convenga ni siquiera discutirlas, pero bueno, por una cuestión de honestidad, de honorabilidad, me parece que tendrían que pensar, digamos, esta tensión entre la metáfora que se utiliza en el lenguaje religioso con la sacralización, el endiosamiento que hay de la metáfora, el empoderamiento de la metáfora por la metáfora misma y no por su contenido político, si se quiere, su contenido ideológico, no escaparle a la cuestión ideológica. Bueno, y cuando hablamos de la metáfora no podemos dejar otra vez de reconocer lo que le debemos a Severino, ¿no es cierto? Con su hermenéutica bíblica, con la polisemia de los hechos, que son polisémicos en sí mismos y que se abren a lo largo del transcurso de la historia cuando pierden su contexto con original. Enseñarnos qué es un mito, porque la palabra claro. Mito en general está desvalorizada. Bueno, no, es un mito como sinónimo de mentira. No, caramba, qué lindo que son los mitos. ¿Cuántas verdades que pueden encerrar?
Inclusive él publicó un libro que se llama, un artículo, Lectura sospechosa del mito de Atrahasis. Y entonces él lee un mito cualquiera con la sospecha ideológica de que estaba legitimando el poder oficial, el poder del rey. Con lo cual, esa misma lectura sospechosa se puede hacer de cualquier metáfora que nosotros usemos, aunque no sean religiosas, porque aún la metáfora del ateísmo también tiene que ser leída en una clave sospechosa. ¿Qué ateísmo para qué proyecto político?